Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Santiago del Carril, bienvenido, gerente general de Adblic Granos. Manuel Díez, gerente de Adblic Olivos de operaciones. Andrés Oliver, gerente de negocios de Adblic Olivos. Lo tenemos a Víctor, miembro del board asesor de Adblic Ganadería. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Fernando Canosa, colega también en el board de ganadería, líder productivo de las pasturas de ganadería argentina. Así que bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Tiene una imagen congelada, no sé si es una foto o estás congelado. Y bueno, y Renato Falvo, miembro del directorio de Albligranos. Así que, ¿cómo estás, Renato? Veo mucha gente amiga en la sala, digamos, por nombrar algunos, a Francisco, a Germán, Gonzalo, lo tenemos de Mar del Plata, a Gustavito, Jorge Morales, bueno, Juan, experto en ganadería, acá no podemos decir una cosa por otra, y también inversor de olivos, Luis, bueno, no los voy a nombrar a todos. Tenemos más de 100 inversores inscriptos, seguirán sumando gente al baile. Y un poco el planteo de este mes, ya acercándose a lo que es el cierre del año, era tener una charla de negocios, básicamente para que nuestros inversores y nuestros stakeholders que se suman, poder entender cómo están la dinámica de los negocios de AdBlick. Hoy tenemos, digamos, básicamente a representantes del negocio de ganadería, de olivos y de granos. Así que no teníamos pensado nada, seguramente más de uno armaron dos o tres slides, digamos, pero, pero podemos hacer un ping-pong, y después ir profundizando. Y los invito a los asistentes a aprovechar todos estos expertos como para generar un ida y vuelta, digamos. La idea es que puedan también hacer sus preguntas y ir entre todos co-creando esta hora y cuarto que vamos a estar compartiendo. Así que podemos empezar, si les parece. Escuchamos hace pocos días un acuerdo comercial muy beneficioso para Argentina con Estados Unidos, algo que venían trabajando bastante en secreto hace mucho tiempo, y eso genera una apertura del mercado de carne bovina a Estados Unidos como uno de los principales consumidores de carne junto a la Unión Europea de calidad en lo que es cantidad y precio. Entonces, ¿cómo está viendo el sector, Víctor? Y después vamos a volver a cómo se prepara el sector desde los productivos para capturar la oportunidad, porque si yo no estoy con el traje de neopren adentro del mar, Fernando, puedo no capturar la ola. Entonces, ¿qué olas van a venir y qué tengo que hacer como productor, como líder de negocio de carne en capturar esas olas? Bueno, si querés arranco yo, José. Dale. Bueno, ya que me diste pie sobre el futuro acuerdo, donde, digamos, por ahora seguimos viendo titulares, la verdad que yo lo visualizo como algo de extrema importancia. No recuerdo en mis 77 años, por fuera del Mercosur, yo era chico cuando se acordó esto, Argentina no tuvo ningún otro acuerdo de esta importancia, teniendo en cuenta, digamos, la bilateralidad y la magnitud de temas que aborda el acuerdo. Entre ellos, obviamente, el sector agropecuario extremadamente beneficiado en el acuerdo, por lo que significa Estados Unidos como país demandante, y en particular, si cabe el punto para seguir con tu comentario, digamos, para lo que es carne vacuna, donde Argentina
tenía hasta este acuerdo 20.000 toneladas libres de arancel, ahora nuevamente con arancel cero, y estaba exportando otro tanto, pagando 26,4% de arancel para un valor de exportación promedio con y sin arancel de las 40.000 toneladas, de alrededor de $8.000 la tonelada. El acuerdo en principio está en duda si son 60.000 más para alcanzar 80.000 toneladas libres de arancel, sería, digamos, 4 veces más la cuota actual, y alguno comenta, y cuando digo alguno estoy hablando con información, que en realidad podrían ser 80.000 más y alcanzaríamos 100.000 toneladas. Eso pondría al negocio, obviamente, en un Estados Unidos prioritario, cosa que no ha sido a la fecha, eh, con un beneficio seguramente a repartir entre importador, mercado y exportador en torno a los $2.000 más por tonelada. Eso es una cifra muy grande para un negocio, que este año cerrará más o menos en torno a las 4.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de un beneficio que directamente va al número final, a la renta final. Por lo tanto, es una noticia muy importante que se suma a todo lo que fuimos viendo a lo largo del 2025 y que seguiremos viendo de la misma manera o más profunda todavía aún para el 2026 y 2027 como mínimo. Y es una demanda internacional que crece prácticamente, yo diría, de una manera desbordada respecto a la capacidad de la demanda, de la oferta de abastecerla, a un ritmo que te diría ha superado todas las expectativas. Una demanda creciente que ya, digamos, ha duplicado en los últimos 20 años el volumen, y sobre todo, y déjame que remarque dos puntos que me parece que son tremendamente importantes para fundamentar lo que está ocurriendo en el negocio de las carnes. Por un lado, el crecimiento de nuevos consumidores, de nuevos países, de nuevas regiones que no estaban en el radar del negocio hace unos años atrás, liderado por China, que en 20 años pasó de importar 200.000 toneladas, perdón, en 12 años, ¿no? De importar 200.000 toneladas a importar 3.800 toneladas por año. Un crecimiento exponencial. Es hoy el 3 millones principal 800. mercado. ¿Perdón? No, 3 no, millones no. 800. 3.800.000 toneladas, sí, no 3.800.000. Gracias, Fer. 3.800.000, pero también sudeste asiático, Medio Oriente, norte de África, digamos que pasaron en 20 años de representar el 23% del negocio a alcanzar ya este año el 65% de participación del comercio mundial de carne vacuna, una cifra impresionante. Y el segundo tema que no es menor, en países ya desarrollados, y con capacidad, digamos, de compra muy fuerte, lo que se está dando en llamar la revalorización del consumo y la consideración de las proteínas animales por parte sobre todo de jóvenes que, digamos, que buscan, además de un alimento sano, sentirse bien, el desarrollo muscular, etcétera, etcétera, que está dando vuelta el negocio en Estados Unidos, un Estados Unidos que necesitó este año duplicar el volumen importado, duplicar, pasar de 1.300.000 toneladas a 2.000.000, casi 600.000, con un incremento en el precio de la carne superior al 30%, y pese a eso, un aumento de consumo ya casi del 2% respecto del año anterior, cosa que nunca vimos en el pasado, ¿no? De modo tal que yo diría, se siguen sumando buenas noticias, ya lo preveíamos claramente, esto se veía venir, y cuando planteamos este año, nos planteamos en esa línea. Eh, la verdad que aquellos que por algún motivo no acompañaron la propuesta de la ganadería, van a tener 2 años más como mínimo tan buenos o mejores que este año, y aquellos que lo hicieron van a tener gratas noticias en el cierre del próximo trimestre, que será en los próximos días. De modo tal que
¿qué te diría? Hacia adelante, lo que vamos a ver en este cierre de nuestro 11.º año de ganadería Adblick va a ser francamente muy bueno, muy, muy grato para todos aquellos que acompañaron, pero ya les anticipo que los próximos años vamos a seguir teniendo una demanda superior a este nivel, una oferta más débil que la que tuvimos en los últimos 3 años, o sea que precios que están lejos de haber tocado techo, este, y una Argentina que por cuestiones de ordenamiento, por cuestiones, digamos, de previsibilidad, de un nuevo momentum en la política y en la economía, va a ingresar a lo que se llama el ciclo de retención de ganado, que implica, entre otras cosas, una fuerte caída de la oferta de los próximos 2 años. Es decir, entramos en el ciclo que a mí no me gusta la palabra, pero es como se lo denomina, de retención, a mí me gusta más de recomposición de stocks, y yo visualizo solo para el año 2026 una caída no menor a 1 millón de cabezas de ganado, estamos hablando sobre faenas de 14 millones, 1 millón de cabezas es una cifra muy alta, y como consecuencia para los consumidores no va a ser fácil, no tan fácil comprar el asadito del domingo, para los ganaderos abrocharse el cinturón de seguridad porque salimos expulsados hacia arriba de una manera fenomenal. Así que después si quieren en consultas y demás podemos ir a más detalles, pero te diría en principio este, un año que seguramente si no aparece ningún cine negro vamos a cerrar con resultados tal vez como no vimos en los últimos años o de la misma magnitud, y hacia adelante propuestas de los próximos años en ganadería francamente brillantes. Te disrumpo con esta imagen, no sé si todos están viendo una imagen, ¿se ve la imagen? Sí, sí, claro. Esto es una foto de los países nórdicos en una feria de barrio donde la carnicería vendía el ojo de bife. Para que se den una idea, esto es 220.000 pesos el kilo a cambio de, digamos, a cambio de coronas suecas. ¿Cómo fluye el negocio de ver que Canadá está vendiendo su ojo de bife al minorista con estos números? ¿Cómo te imaginás que va a impactar todo esto que vos dijiste en los números de, digamos, del productor y no se quede todo esto en la cadena? A ver, primero un comentario, déjame que sea un poquito ácido. Este corte con este tipo de marmoreo es un low choice o un select high, te diría una calidad en términos de carne modesta, a pesar del precio. O sea, los hay mucho mejores. Este tipo de marmoreo y este tipo de calidad lo conseguimos con bastante forma usual en la Argentina. Segundo comentario que no hice antes, pero en todo caso ratifico lo que está mostrando. 20º mes consecutivo de suba de precios a nivel internacional. El valor del ganado está altísimo en todo el mundo. Los productores lo están disfrutando. Eh, y la pregunta que se hacen habitualmente es, che, esto es un techo, esto es un boom, esto es una explosión. No, muchachos, este es el inicio de una nueva era de ganadería que afortunadamente y por diversos motivos, entre algunos comenté, hay más por cierto, esto recién empieza, la carne empieza a ser considerada, sobre todo la carne de calidad y bien tratada y bien tipificada, empieza a ser tratada como un specialty. Durante decenas, y por no decir centenas de años, se trató como commodity, arranca una nueva era y Argentina está plantada para estar en la punta. Si de nuevo no aparecen políticos que vuelvan a trabar exportaciones o hacer todas las necedades que se hicieron durante décadas, ¿no? Afortunadamente este gobierno ha plantado bandera desde el primer día, libertad de comercio, libertad de acción, libertad de mercados, y eso es lo que está permitiendo, entre otras cosas, capturar estos precios extraordinarios que está pagando el mundo y va a seguir pagando, José.
Buenísimo, buenísimo. Vamos a ir en un rato con las preguntas. Sigamos por el lado de los precios, ¿sí? Si vamos a lo que fue el récord de precio de aceite de oliva hace un año, 2 años, Andrés. ¿Cómo afecta, si afecta estas medidas de Estados Unidos para con el aceite de oliva argentino? Y qué está pasando con la demanda del aceite y esta caída de precios que vimos? Y cómo es tu mirada con respecto a la variable precio del negocio de aceite de oliva? Bueno, gracias, José. Mirá, el precio justo en este momento se está cosechando en España. El precio ha bajado fuerte respecto a lo que llegó a tocar el año pasado, los $9.500, pero hoy en plena cosecha está en torno a $5.500, con lo cual creería que para lo que es este año va a ser un piso si en plena cosecha estamos con esos valores, y lo cual es una buena perspectiva de cara al año que viene. En términos de Estados Unidos, ya este año, en verdad, debiéramos tener beneficios arancelarios, casi el 10% contra los aceites europeos. Lo que pasa es que Europa adelantó muchas exportaciones hacia sus propias empresas en Estados Unidos para adelantarse a ese valor, con lo cual debiéramos el año próximo poder competir por lo menos con ese 10% de beneficio contra el mismo aceite europeo. Este año, en teoría, debiéramos haber podido tener eso, pero se han adelantado muchas exportaciones en esa ventana de 3 meses que han permitido. Así que por el lado del precio de aceite, creería, y hoy con más certeza de cuando hicimos la asamblea, que los precios actuales debieran tender a ser un piso. No veo demasiada más suba, porque en términos históricos está alto, pero un buen precio para el año de la cosecha que será en mayo del 2026. Y digamos, precios de Argentina versus competir con España y Portugal, tenés ese diferencial del 10% y no mucho más. No, por ahora, no mucho más. Ok, nuestros aceites de calidad, glicolivos, digamos, Ya, las hoy estamos. exportaciones que hemos hecho este año, ¿cuáles fueron los valores para tener una No, idea? los precios de exportación de lo que ha sido este año no han sido los mejores lotes de calidad. Fue más pensado en volumen y en despacho rápido, pues estuvo entre los 4.100 y $4.500 de exportación. Para que tengas una idea, hoy lo que ha sido mercado interno lo hemos podido defender entre 5.500 y hasta $6.800 en mercado interno. En este momento particularmente se ha pinchado un chiquitito el mercado interno en términos de la demanda, pero los precios siguen estando en esos valores porque no hay volumen de oferta. Ok, ok. Y, y siguiendo con la variable precio, Santiago, ¿cómo jugó esta movida ese día que estabas en un directorio y pediste permiso para levantarte y era lunes y el miércoles se había acabado los cupos de retención cero? ¿Cómo fue eso? Contanos un poquito cómo se movió el mercado en esta ventana de 8.000 millones, y cómo está hoy los precios de los cereales y los oleaginosos que lideras. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Muy buenas las explicaciones de los chicos. A ver, bueno, sí, esa semana que ocurrió el levantamiento de derechos de exportación fue algo obviamente bastante atípico. Siempre nosotros en los mercados de granos, como el resto de los mercados, miramos lo que son variables internacionales contra variables locales, asumiendo que Argentina, obviamente, en el tema de granos y oleaginosas es un jugador muy relevante. Nosotros en esos días que se abrió una ventana de oportunidad de retención cero, digamos, básicamente por un cupo de hasta 7.000 millones, como dijiste vos, tomamos una decisión de venta significativa. Obviamente, siempre lo que es mirando la campaña nueva, la campaña 17, la que estamos sembrando ahora, ¿no? Siembra gruesa y que vamos a cosechar de marzo en adelante. Y la verdad que hubo un traslado a precios locales de más o menos
dependiendo el día, pero de entre 35 y 40 dólares por tonelada. Eso si lo llevamos a un rinde de soja en particular, más o menos asumiendo 3.000 kilos de soja por hectárea promedio, en lo que es soja de primera, fue de altísimo impacto en el resultado. Pasamos de tener un cultivo proyectado de prácticamente cambiar la plata o un pequeño margen por hectárea a tener una renta hoy en soja más que interesante, tanto en renta económica como en el retorno de la inversión. Con lo cual, es esa semana, digamos, que se pudo capturar esa oportunidad. Nosotros fuimos bastante agresivos en esa decisión, digamos, por eso me levanté con permiso del directorio para tratar de entender un poco lo que estaba pasando y actuar en consecuencia con la oportunidad que tiene la soja como cultivo de poder operar mercado de futuros, más allá de la venta física tradicional, ¿no? Después por el lado y separo por un segundo lo que son oleaginosos de cereales, digamos, y más allá de esa semana en particular, que de hecho, digamos, o sea, más allá de ese dato particular de Argentina que tiene que ver con el impacto de retención cero, a partir en el último mes, digamos, el precio de la soja a nivel internacional subió 6%, es un montón, 6% en un precio de un commodity, cuando venimos de precios relativamente bajos en los últimos 3 años, básicamente, porque no hubo quiebres de cosecha ni en hemisferio norte ni en hemisferio sur en general. Tuvo mucho que ver el tema, digamos, de acuerdo o principio de acuerdo entre Estados Unidos y China, ¿no? Eso hizo que los mercados internacionales en soja, fundamentalmente el mercado de referencia que es Chicago, tuvo una suba muy grande. Si pensamos hace un año, la soja en el mercado de Chicago valía un 10-11% menos lo que vale hoy. La mitad de ese recupero la tuvo en los últimos 35 días, digamos, con lo cual tuvimos dos buenas noticias si queremos en particular con la soja. Uno, esa semanita o ese veranito que tuvimos por impacto de precio local por bajas retenciones, y la realidad que el acuerdo que firma Estados Unidos con China, si bien eventualmente en los premios, en los descuentos que tiene que competir Argentina con el resto de los proveedores de soja a nivel mundial, se terminan descontando porque obviamente no tenemos esa ventaja al Estados Unidos comenzar a venderle soja a China nuevamente. Es más el impacto que recupera vía esa recuperación que hubo de precio en Chicago. Con lo cual, en términos de precio de soja, estamos más que inconformes por esas dos razones, y la verdad digamos, no somos bajistas para adelante, creemos que ya tuvo una buena curva de suba y lo vemos estable. Obviamente se está en plena siembra del hemisferio sur, Brasil y Argentina, que hoy es más del 50% de la cosecha de soja del mundo. Y después otro cultivo que, si bien es pequeño relativamente a nivel global, para nosotros es muy importante, que es el girasol. O sea, siempre recordemos que más o menos entre el 35 y el 40% de nuestra facturación como compañía, como Granos, es el producto girasol, y en particular el girasol alto oleico, que nosotros tenemos una muy buena performance productiva y una historia súper interesante en el manejo del cultivo, en la comercialización, la logística, etcétera. También hubo una recuperación importante. Hoy tenemos un aceite de girasol fundamentalmente, que es el que genera la referencia de precio base Rotterdam por encima de los 1.400 dólares. También tuvo una suba más o menos de 15% en los últimos 2 meses, y fundamentalmente tiene que ver digamos, de alguna manera, la continuidad del conflicto entre Ucrania y Rusia, que son los dos operadores más importantes de cultivo, y la realidad que en la Unión Europea no hubo una buena cosecha de girasol, con lo cual, pensando en la contraestación, o sea, el único proveedor relativamente de escala y de volumen que queda en girasol a nivel global hasta la próxima campaña del hemisferio norte es Argentina. Y si bien hay un incremento de área sembrada este año proyectada para Argentina, a nivel de impacto global somos más bien chicos, digamos. Entonces, ahí hubo una recuperación de precios muy interesante. Nosotros la estamos pudiendo capturar, obviamente. Y ahí, si querés, nos metemos un poquito en clima, José. Es un año muy complejo en términos de clima, en términos de exceso de lluvias. Lo hablamos mucho en lo que fueron las charlas anteriores en términos de la cosecha. Y por otro lado, en términos de la siembra, si bien tenés como
este, caras distintas de la moneda, digamos, tenés una siembra complicada porque el exceso de lluvia te hace de que termines sembrando más tarde o de alguna manera con alguna complicación operativa, pero por otro lado la contracara de esa moneda es que vos estás sembrando hoy con una humedad excepcional en los perfiles y en las napas aprovechables para cada uno de los cultivos, con lo cual deberíamos tener en lo que es oleaginosas una buena siembra de cosecha gruesa, aunque estemos un poquito demorados, y una perspectiva de precios interesante que en parte ya la estamos capturando. Después cuando nos movemos rápido, si querés, para lo que son cereales, trigo, y maíz fundamentalmente como los cultivos más importantes, ahí sí el mercado está un poco más flojo, todavía no terminó de copiar un poco lo que termina pasando normalmente, que los cultivos se van acomodando en una correlación uno con el otro. Hay un exceso de oferta en trigo a nivel global en los dos hemisferios muy en particular, y este año encima con toda la humedad que hubo por exceso de lluvias en invierno se sembró mucho trigo y está habiendo rindes excepcionales incluso en zonas atípicas no trigueras, con lo cual el precio del trigo hoy es más bien bajo, tenemos un trigo cercano a los $170, 70 y $175, que es un precio que hoy potencialmente no te cubre los costos de producción, excepto tengas una cosecha excepcional, que de alguna manera es un poco también la expectativa. Y en el maíz, dependiendo la fecha de siembra y dependiendo la zona, las distancias a los consumos, los puertos, etcétera, te diría que estamos en una situación prácticamente de break-even, o sea, con una, si querés, una mirada optimista en el sentido de que como estamos sembrando con tanta humedad y en particular al maíz, le puede generar un rendimiento quizás por fuera de lo común desde el lado productivo. Así que optimistas y capturando valor en lo que es oleaginosos y si querés tendiendo a break-even o moderados en el tema de lo que son cereales, buscando sobre todo foco en los costos y en la productividad más que en la especulación del precio, básicamente. Buenísimo, me diste pie para ir a la productividad, al clima y a los costos. Eh, Introducir un poquito la variable clima, agua, costos. Manuel, ¿cómo está la finca? ¿Cómo está Adblick Olivos y sus 700 hectáreas? ¿Cómo estás trabajando desde lo productivo para poner en valor y seguir creciendo en el rinde por hectárea año a año? ¿Qué está pasando con ese tema? Contanos un poquito las novedades y del clima, ¿no? De que sé que anduviste esquivando algunas heladas y granizos también, digamos. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, José. Bueno, tuvimos una muy buena cosecha este año. En teoría nos marcaba el ciclo de becería una cosecha más a la baja. Hemos pasado un invierno frío y que ha resultado beneficioso. Digamos, el olivo necesita frío, pero tampoco tanto. Digamos, a tema de sábana corta de los cultivos. Así que hemos tenido una primavera con una buena floración, que eso es un primer muy buen escalón. Y, y las primeras mediciones que he hecho de cuaje también nos están dando unos números en las principales variedades aceiteras, un buen panorama. Nos parecería que son buenos. Hace tiempo que venimos trabajando con distintas reguladores y bioestimulantes que nos ayudan mucho a mejorar el cuaje. Respecto también al clima, las nevadas en invierno fueron muy, muy malas, escasas. Veníamos de 2 años buenos, así que así todo arrancamos la primavera con muy buen agua en el dique Carrizal, así que hemos tenido buen agua en el río, por lo que, digamos, toda la primera etapa del cultivo tiene buena cantidad de agua. Esperemos cómo venga el calor, que ya esta semana ha sido de olas de calor, para que comiencen los deshielos en la cordillera y tener agua en el río. Así que bueno, digamos, en general te diría que estamos empezando, eh, para hacer que esperamos un año de baja, estamos empezando bien, digamos, la floración ha sido buena. Han habido heladas, creo que teníamos el cultivo preparado
sobrepasarlo, porque a pesar de eso la floración ha sido buena y cuaje. Así que bueno, estamos transitando los primeros escalones del ciclo, y con un panorama interesante. Bueno, optimista, diría. Sí. Optimista, es difícil en un agrónomo la palabra optimista, ¿eh? Tomen nota, por favor, de eso. Y contá un poquito esto que han cortado el agua en Mendoza y cuál fue la gestión tuya a través de Adblic Olivos con el departamento de irrigación y qué es lo que han hecho, digamos, para poder, de alguna manera, sin Sí. infringir la ley, que no es poca cosa, contar con agua. Sí, bueno, como te decía, al ser un año de pocas nevadas, irrigación comienza, una vez, digamos, comenzamos el ciclo con el dique lleno, pero al haber poca agua en el río, baja rápido. Y bueno, la semana pasada nos anunciaron que iban a cortar el agua. Nosotros estábamos finalizando floración, que en cualquier cultivo es una etapa crítica. Así que un poco por la buena relación que tenemos con la gente de irrigación, les conté la situación, cómo es nuestro manejo del agua, que es 100% presurizado, y no tenemos pérdidas de agua en el sistema, que es lo normal en los cultivos tradicionales. Entonces les pedimos un trato distinto. Así que hicimos un tapón en el río para captar un flujo que nos dieron, para que podamos continuar regando y no tener ningún inconveniente en esta etapa crítica. Así que fue un poco ese así que bueno, ya pasó y a partir ya de esta semana hemos retomado con el caudal normal del río, pero no tuvimos que hacer ningún corte en los riegos ni tener que elegir algún sector que regar, digamos. Pudimos seguir todo con normalidad los riegos. Bueno, bueno, nada, me pareció un tema a destacar en la gestión del día a día de cuando hablamos de tener buena relación con los stakeholders y la manera de co-crear las cosas desde Adbly, que es un poco nuestro espíritu, que puedas contar esto, que fue algo de iniciativa también tuya, digamos. Y yendo y siguiendo con la parte productiva. ¿Cómo se prepara Argentina y cuál debería ser, digamos, ante este aumento de posibles exportaciones a buen precio, la ganadería argentina? Porque por otros lados ves mucha gente que se cansó de la ganadería, tal vez porque tiene rodeos chicos o porque no la sabe producir, o porque no hace pastoreos y rotaciones. Digamos, vos, Fernando, como líder productivo de Adli Ganadería, entre la cantidad de cosas que haces desde lo que es la producción ganadera, ¿qué debería ser el clúster para estar a la altura de las circunstancias de lo que está pasando en el mundo? Estás muteado, Fer. Ahí está. Gracias, Ahí va. José. Bueno, yo diría acá algunas cuestiones que me parecen importantes. Esto me hace acordar a la década del 90, cuando fue el boom agrícola, que pasamos de las 30 millones de toneladas. En ese momento la Fundación Producir Conservando hablaba de que se podía llegar a 100 millones de toneladas y lo miraban como algo insólito y imposible. Hoy estamos ya arriba de las 130 millones de toneladas. ¿Y por qué saco el ejemplo de la agricultura? Porque la máquina fotosintética es exactamente igual para producir soja que para producir pasto. El gran déficit o la gran diferencia que le queda a Argentina es lograr producir la misma cantidad de pasto que se produce de soja o de maíz, porque insisto, la máquina fotosintética, que nada más que el sol, el aire, el suelo, nos invitan a producir verde. Y eso transformarlo en proteínas de alto valor biológico. Digamos, los rumiantes son una máquina preciosa de la naturaleza de convertir pastos en proteínas de alto valor. ¿Y por qué digo esto? Porque la agricultura en ese momento tuvo un cambio fenomenal en todo lo que fue la aplicación del conocimiento, y el capital unido al conocimiento a través de los pools de siembra provocó la gran revolución en la agricultura. Bueno, hoy
despacio, pero uno ve que está empezando a ocurrir esto, cuando uno ve campos que se alquilan en X valores y viene alguien y paga eso un poco más, y al cabo del tiempo está produciendo 3 o 4 veces más y quedándose con una diferencia, es lo mismo que ocurrió en aquel momento con la agricultura. Entonces, la buena noticia para mí de todo esto es que cuando uno ve la información del pasto que hoy producimos y lo que podemos llegar a producir, claramente podemos duplicar, triplicar o a veces hasta multiplicar por 10 según las zonas y las regiones. Y claramente Argentina podría pasar de las 3 millones de toneladas que está produciendo hoy, 3.200.000, a producir 5 y 6 millones de toneladas y seguramente más adelante un poco más. Entonces, por eso hago el parangón con la agricultura, porque quienes tengan la habilidad de meterse primero en estos negocios seguramente son los que van a obtener las mayores diferencias. Y esto unido a que estamos ante una política pública que no está en el radar de nadie de hacer ningún toqueteo de lo que son los mercados. O sea, creo que tenemos 2 o 6 años por delante donde a nadie se le va a ocurrir tocar absolutamente nada, con lo cual podemos poner en marcha todo este conocimiento que tenemos en el tema de producir y manejar pasto como para poder arrimarnos a estas producciones que yo les estaba comentando. Con la ventaja aparte que si hoy vemos cuál es la situación de precios relativos de la hacienda, así como el ternero y el novillo está por encima de sus valores promedio, los vientres todavía están un 20 o un 30% por debajo de sus promedios. O sea, claramente también hay una oportunidad. Entonces tenemos una oportunidad para producir más pasto, tenemos una oportunidad para poder acopiar vientres que nos produzcan más terneros y un mundo que nos demanda un montón de carne, como bien lo describió Víctor, y por otro lado, en el radar de la política pública a nadie se le ocuparía, se le va a ocurrir tocar absolutamente nada. O sea que, más allá de todo lo que podamos decir y todas las especulaciones que podamos decir, estamos en un momento en el cual debemos dejar de mirar con el espejo retrovisor, mirar con los faros bien largos y poner en marcha la maquinaria ganadera, como ya lo están haciendo varios, como para poder aprovechar esta oportunidad que es única y que vino para quedarse. Eso es lo otro, ¿no? O sea, creo que es un sector que ha estado tan cascoteado en la historia en los últimos, no sé, yo ya voy a cumplir el año que viene 50 años de profesional y nunca hubo una situación como esta, pero bueno, más allá de decirlo, como dijo Ortega, argentinos a las cosas, ganaderos a las cosas. Creo que esto es una oportunidad y que vino para quedarse, aprovechémosla porque hay posibilidades de crecer. O sea, no sigamos mirando a Brasil con envidia, sino que miremos a Brasil, espejémonos en Brasil como para poder ocupar desde el punto de vista productivo y aprovechemos que ellos no tienen la calidad de producto que tenemos nosotros para poder dar ese gran golpe. Buenísimo, bueno, gracias Feri. Voy a cerrar con la parte del Q de la producción, para después ir Renato con las preguntas que a vos te gusta siempre hacer tan incisivas, más allá de una reflexión de estas tres miradas, de estos tres negocios. Y es para Santiago, hablaste de los precios. Hablemos un poco del Q, de los rindes, de qué está haciendo Adbli Granos para mejorar su calidad productiva, para trabajar de manera más sustentable, para empezar a digitalizar los procesos, para trabajar con stakeholders, qué programas de sustentabilidad pueden tener. No sé, escuché que Dreyfus tenía un programa de sustentabilidad, que estás trabajando en distintos frentes con tu equipo. Contanos un poco de eso. Está bueno, está bueno. A ver, en términos básicamente lo que nosotros arrancamos, la primera sustentabilidad que debemos mirar siempre es la de la compañía, ¿no? La financiera, en nuestro caso la del inversor, con lo cual apuntamos siempre a eso, obviamente con las acciones y con el foco puesto en la sustentabilidad relacionado con el medio ambiente, que hoy por supuesto es súper relevante, digamos. Pero yendo desde el principio hasta el final, digamos, nosotros arrancamos este año con una baja de arrendamientos en los campos. Nuestra operación es montada sobre 100% sobre campos arrendados, con lo cual eso, en términos de esa gestión eficiente de los costos, es súper importante. Después, obviamente, veíamos casos cuando empezamos a sembrar y a planificar la campaña
no teníamos esto que hablábamos hace un ratito de la suba de precios de lo que son las oleaginosas, o sea, soja, girasol, etcétera. Teníamos un precio de soja 30, 35 dólares por debajo de lo actual y un precio de girasol, incluso el alto oleico, que es el que más nosotros producimos, 40, 50 dólares por tonelada por debajo. Con lo cual nos pusimos muy finos, por obligación y por necesidad y por convicción en lo que es la gestión de costos. Con lo cual, ese fue el segundo paso eso nos llevó a, primero en lo que es los cultivos de invierno, o sea, la siembra fina, a bajar mucha área de trigo, quizás a diferencia de lo que hoy se escucha o en otras regiones, etcétera. Nosotros tuvimos una baja de siembra de cultivos de invierno aproximadamente de 40%, tanto de trigo como de cebada, pero sí incrementamos en otros cultivos, y lo conecto con lo que vos preguntábamos, de invierno, que son oleaginosos, que por estar relacionados con el precio de aceite, hoy tienen un mejor margen proyectado. ¿Cuáles son? Colza, camelina, arveja, etcétera, que si bien hoy están vistos más como una especialidad, eventualmente, algunos de ellos tienen un potencial de ser un cultivo de escala y que ante un escenario de cereales más bien a la baja, como estamos viviendo hoy, estos cultivos, perdón, por estar relacionados con el precio de aceite, combustibles, en el caso de la camelina, relacionado también con el precio del combustible de aviación, por un tema de emisiones, etcétera, hay una oportunidad de cambiar de cultivo, de tener una rotación distinta y además de mejorar la renta. Con lo cual, asumiendo que la sustentabilidad es importante, pero fundamentalmente la financiera, esa fue la primera medida que tomamos. Y después, nosotros hoy estamos parados en una situación de entender qué es lo que pasa en el mercado, lógicamente, y escuchar a la cadena de valor. ¿Cuál es nuestra cadena de valor que sigue una vez que nosotros decidimos qué cultivo sembrar, producir y cosechar? Es, digamos, todos los compradores tradicionales, no tradicionales, las grandes traders o lo que fuera, de los productos que nosotros producimos. Y ahí lo que nosotros pensamos es que entendiendo esos mercados vamos a poder de alguna manera tratar en algunos casos de descomoditizar los cultivos que nosotros producimos. Tenemos algunos ejemplos, como decíamos, los cultivos de invierno. Hoy estamos creciendo bastante con la soja no genéticamente modificada, que tiene un plus de precio, que tiene hoy un mercado premium, fundamentalmente harina de soja, para consumo humano. Lo que decíamos del girasol de alto contenido de aceite, que también exige una trazabilidad, y hoy ese aceite se está vendiendo a las grandes compañías alimenticias, y exigen una trazabilidad atrás de eso, y atrás de esa trazabilidad, obviamente, hay una tecnología que nosotros tenemos que demostrar cómo producimos ese cultivo en particular. Y para no entrar en detalle de qué programa o qué certificación, digamos, es como que nosotros primero tratamos de entender qué es lo que está requiriendo cada uno de los principales compradores de los productos que nosotros producimos, y atrás de eso tratamos de diferenciarnos, en particular en ese manejo de datos, básicamente. Obviamente, atrás de eso hay tecnología y hay buenas prácticas agrícolas, muchas cosas que eventualmente capaz hoy no están tan claras, pero se están empezando a armar, como tiene que ver la agricultura regenerativa. Hay muchas cosas que nosotros y el común de los productores argentinos ya hacen, que aplican a las buenas prácticas, ni hablar lo que es siembra directa, la rotación de cultivos, siembra de cultivo de cobertura. Digamos que hoy quizás la diferencia, más allá de aplicar o ejecutar esas buenas prácticas, también es medirlo, es convertirlo en dato, compartirlo con la tecnología correcta y al fin y al cabo ordenar la información de una manera distinta. En ese camino estamos, pensamos que hay valor ahí, hay cosas que hoy se pueden monetizar de las que hacemos y hay cosas que no. Por eso es muy importante tener continuo intercambio con los actores del mercado para decir dónde priorizo, a qué apunto, y hay cosas que son más de largo plazo, más estratégicas, como puede ser las emisiones, huella de carbono, etcétera, y hay algunas medidas que tomamos que son más de oportunidad, porque algún mercado o algún comprador en particular nos exige alguna trazabilidad puntual, digamos. Pero de nuevo, ahí vemos mucho, mucho valor
estamos laburando en eso. De hecho, este año incorporamos una persona que se está dedicando full time a eso e interactuando con todas estas dinámicas que estamos hablando. Y para adelante pensamos que sí, que si, digamos, en la medida que nosotros produzcamos commodities, en la mayoría de los casos, va a ser necesario tener esa trazabilidad. La carne es un buen ejemplo de esto, los chicos saben muy bien. Y los granos, digamos, por distintas razones y demandas que hay de las nuevas generaciones y de los mercados que hoy son cada vez más competitivos, exigen trazabilidad y determinadas prácticas de sustentabilidad que no solamente hay que ejecutarlas y hacerlas, sino también demostrárselas a los clientes finales o en destino, básicamente. Así que hoy eso es importante, José, y si bien veníamos laburando bastante, hoy lo estamos profundizando. Bueno, bueno, gracias. Ahí recorrimos un poco la producción de los tres negocios y la situación de mercado internacional y la situación de los precios. Tano, te subiste al balcón, escuchaste a tres negocios con sus gerentes de producción y gerentes de negocio. Eh, ¿Qué impresión te da de todo esto? Bueno, la impresión es que estoy en el lugar correcto y en el momento justo, digamos. Pero nada, mis reflexiones en esta y en otras actividades que me toca ver, voy a citar a Ricardo Arriazu, digamos. Cuando vos mirás hoy la Argentina, ves todo lo que tiene que ver con energía. Nosotros no entendemos realmente lo que está pasando, las alianzas que está haciendo YPF, que dejó de ser una compañía política y se transformó en una compañía. Mirás la minería, ayer lanzaron el primer fideicomiso minero para invertir en minería. Y cada vez que se habla de la economía del conocimiento, nuestros ojos y nuestra inteligencia se va hacia la IA. Ahora, el conocimiento que tiene el agro argentino, vos los escuchás hablar a Fernando, a Víctor, a Santiago, el conocimiento, pero no por ello, sino el conocimiento que hay, el valor el conocimiento que tenemos en la Argentina de eso, todo diría que este país tiene que volar. Y más allá de la concepción que tengamos de nuestro señor presidente, es perfectamente posible que la Argentina en 30 años tenga el nivel de vida de Irlanda. Ahora, digo que citaba a Arriazu porque Arriazu dice que nosotros somos, o Argentina es, un desperdiciador serial de las oportunidades. Este, Creo que decía Fernando, yo tengo 50 años de profesión. Claro, los que tenemos canas o hemos perdido el pelo, eh, de- ok, con este formato probablemente no, pero hemos visto muchas de estas, digamos. Entonces vos decís, che, ¿cómo es que estamos acá después? Cada uno después tendrá su cuota de responsabilidad al respecto, de qué no hizo o qué hizo, pero inevitablemente el futuro parece una vez más bendecir a Argentina. Si querés te sumo un tema polémico que es la Argentina se está aliando de una forma distinta a las relaciones carnales con uno de los líderes mundiales. Y hoy leía un artículo de, creo que en The Economist, que decía que hizo un estudio de los aliados de los últimos 30 años con Estados Unidos, son todos países desarrollados. Nada, qué sé yo, me parece que hay que creo que también fue Fernando el que lo dijo, argentinos a las cosas y ver qué nos pasa, digamos, y qué logramos desde qué lugar. O sea, sabemos, yo creo que tenemos un conocimiento, sobre todo en este sector, ¿no? Y en muchos sectores. Yo por mis actividades, que yo conozco varios sectores, mucho del consumo masivo, pero hay mucho conocimiento en Argentina comparado con Latinoamérica y tengo track record para decirlo, pero nada, estamos inmersos en esta situación que nos ha traído los últimos 30, 40, no se animó a decirlo, creo que Fernando o Víctor, los últimos 50 años nunca el mercado de carnes o el mercado de... O sea, cuando habla Santi y dice, sale corriendo
tomar un precio que dura 7.000 millones de dólares. Vos decís, ¿cuántos son 7.000 millones de dólares? 3 días fueron. 3 días. Este país tiene la capacidad de generar 7.000 millones de dólares en 3 días de venta. Bueno, fueron tres, fueron cuatro. Entonces, tenemos una potencia que si la usamos para el bien, creo que era Maquiavelo que decía, ¿no? El mal hay que hacerlo mal y el bien hay que hacerlo bien. Digamos, tenemos una potencia que la verdad que es maravillosa, pero insisto, quiero terminar con lo que empecé. Arriazu, que es un tipo serio, ¿verdad? Dice que nosotros somos desperdiciadores seriales y no lo digo peyorativamente. Me parece que acá el individuo, digamos, ¿qué queremos decir? ¿Si invertimos o no invertimos? ¿Si hacemos y no hacemos? Bueno, eso dependerá de cada uno y si creemos que esto va a funcionar. Después podemos ir a los technicalities, pero nada, se me ocurre esta reflexión. Está muy bien. Bueno, vamos con algunas No se preguntas de los... enojen, ¿eh? No, no se enojen, pero... No, no, para nada, para nada. Vamos con algunas preguntas. Lo tengo a Norberto, que me hizo 4 preguntas que están relacionadas. Y la primera va para ganadería. ¿Estamos con la hacienda en condiciones para vender a los exportadores y obtener beneficios de precios en el 2026 desde Adli Ganadería? Todo muy lindo, dice Norberto, pero ¿estamos en condiciones? ¿Qué le podemos decir, Víctor, a Norberto? Estás muteado. Sí, no es que estamos en condiciones, lo estamos haciendo. Ok. Ahora, si la Cuan- pregunta es ¿con qué volumen? Bueno, con la mitad de lo que nos gustaría tener, pero el año que viene esperamos alcanzar ese doble que no fue fácil de conseguir este año por múltiples motivos y porque la Argentina todavía estaba en un estado de volatilidad que se dirimió en octubre, pero digamos, estamos tomando todas las oportunidades que nos dan y un poquito más. Bueno, me encanta, me encanta. Y eso tiene que ver con algo que pregunta Marcelo. Marcelo dice, en función del negocio ganadero, ¿cuál es la estrategia de Adblick para crecer? ¿Tienen un plan de integración de cría a la exportación con frigorífico propio? Y ahí le voy a responder yo, o sea, un poco en base a lo que respondió Víctor. Nosotros hoy, digamos, podríamos triplicar el negocio o cuadruplicar el rodeo de recría y terminación en función de, digamos, de los clientes a los cuales trabajamos, de los socios estratégicos que tenemos en los campos, de los frigoríficos que, digamos, trabajan con nosotros y que son grandes exportadores. Con lo cual, acá lo que vamos a hacer en el 2026, 2027 es, digamos, en la medida que, como dice Víctor, el mercado esté ordenado, haya una expectativa más productivista, se acabó el carry trade, se acaban las tasas, digamos, y las finanzas empiezan a ser elementos potenciadores de los negocios y no negocios en sí mismos. Eso va a volcar más plata a las inversiones productivas, que es a lo que se dedica Adblick, y bueno, y esperemos que eso derima en duplicar o triplicar el rodeo en recría y terminación. Hacia eso vamos, Marcelo. José, Eh, ahí te meto el otro día, no me acuerdo si fue el viernes, no, el jueves, el último día de la semana pasada, fue creo que fue Zuccovici que dijo, se viene el 2026 va a ser el año de la economía real en Argentina, digamos. Que me parece que es un poco lo que vos decís, ¿no? O sea, sí, la idea es esa, ah, la idea es esa. Yo creo que el potro, como siempre digo, se está domando, entonces hoy tengo que empezar a manejar el trote inglés, el galope, digamos, y poder esgrimir que estamos a la altura. Y eso es microeconomía, eso es variables que manejamos desde el management, eso es nuestro día a día, en cómo hacemos mejores cada sector, cada gerencia, cómo seguimos solidificando alianzas y demás. Norberto saltó de ganadería y se fue a Adligranos.
y me dice muy asertiva la pregunta, ¿cómo vienen los cultivos de invierno con el exceso de lluvias? ¿Tenemos alguna pérdida de superficie? Y con ese exceso de humedad, ¿cómo venimos o cuán atrasados venimos con la siembra del maíz y del girasol? Está bueno. A ver, de pérdida de superficie, la verdad que sobre un poquito más de 16.000 hectáreas de cultivo de invierno, sí tuvimos, pero son 133 hectáreas, con lo cual no es significativo. Podría haber sido mucho más, pero no lo fue porque la verdad que sembramos, como decía hace un ratito, ¿no? Casi 40% menos de lo habitual que debiera ser para el total de área física que manejamos en términos de siembra de doble cultivo, de cultivo de invierno. Una, como decíamos antes, porque el margen era negativo y lo sigue siendo. Y segundo, por justamente la continua lluvia que generaba una fecha de siembra muy demorada o fuera de la fecha de siembra óptima para cada cultivo en cada zona. Y con respecto a la siembra, arrancamos más tarde, hoy estamos un poco más estabilizados. La realidad que sí, en general. La clave de este año, no sé si lo hablamos al principio, por lo menos en lo que está haciendo siembras, es la flexibilidad, ¿no? O sea, estar continuamente, por eso es importante tener claro como decíamos antes, la gestión, los costos, los números, qué número necesito en cada zona, en cada campo, etcétera, porque la realidad es que tanto por razones de precio, por la semana de las retenciones, por la mejora del precio de oleico, la baja de los cereales, las variables de los precios de los insumos, es como si bien uno arma un presupuesto obviamente a principio de año, la realidad que la clave está siendo ser hiper flexible en los cambios de cultivos en lo que respecta a nuestro negocio. Nosotros arrancamos con una proyección de siembra de maíz interesante, después cambiamos a girasol, a soja, a partir de la quita de retenciones, con lo cual hoy diría que la clave es la flexibilidad. Y varios de estos cultivos tienen una flexibilidad en la fecha de siembra. Hoy estamos alineados en fecha de siembra con el girasol, quizás entre 5 y 10% si comparamos contra la misma fecha del año pasado, pero sin pérdida potencial porque seguimos en ventana óptima que sigue siendo hasta fin de noviembre, por lo menos en la zona donde operamos. Y la realidad, hoy estamos un poquito más de 75% de avance de siembra, en particular con el girasol, que para nosotros es muy importante. Y midiendo todos los días, porque la verdad que llueve una vez por semana, hace 2 meses básicamente, y midiendo continuamente qué lote tenemos que sembrar, qué lote no, qué lote lo esperamos hasta la semana que viene. Volvemos un poquito a la charla anterior, ahí nos ayuda mucho la tecnología también y tener todos los campos debidamente ambientados. Lógicamente se va a estirar un poquito más la siembra que lo habitual y en lo que es en lo que es soja, también estamos un poquito más demorados, pero hoy tenemos prácticamente un tercio de la soja de primera ya sembrada, que para la fecha en la que estamos y por la zona donde producimos nosotros está más que bien, digamos. O sea, con lo cual estamos demorados, pero esa flexibilidad que estamos teniendo nos hace tomar buenas decisiones y movernos de cultivo, movernos de campo y eventualmente, llegado el caso hasta la fecha límite de siembra para cada cultivo, puede haber alguna hectárea que nos va a quedar con agua, que potencialmente tampoco vamos a pagar arrendamiento, ese tipo de cosas, o tendremos algún nuevo planteo para algún cultivo de última instancia que será distinto al que proyectamos hace 6 meses antes de alquilar los campos, básicamente. Bueno, bien, me gusta la cantidad de información. Siempre me gusta desde Adblick tener esta filosofía de corazón abierto. Somos en la sala ya 78 y poder evacuar las dudas o vivo, ¿no? Fernando le dice a Víctor, a nivel país, ¿hay algún plan de crecimiento en cabezas teniendo en cuenta este entorno favorable para incrementar la baja en la oferta para 2026-2027? ¿Cómo funciona ese ciclo, Víctor? Sí, básicamente hubiéramos querido ya este año tener, vuelvo a insistir, el doble. Fue un año muy especial, ¿no? Para Sí, muchas pero de las... ahí yo creo, Sí, Víctor,
No sé si está Sí. hablando, yo entiendo que Fer, confirmano ¿Habla Fernando, de Argentina o de Adbli? de Argentina. No, Entiendo que bueno, habla de Argentina. ¿Qué me Argentina decía, José? comenzó. Que te confirme que. Sí, sí, de las dos dice, de Argentina y de Adblick, sí. Ok. Vamos por Argentina, de Adblick ya la contestamos, vamos por Argentina, ¿cómo aumenta esa oferta? ¿Qué tiene que hacer Argentina para capturar esta ola, ¿no? Y no quedar rezagados contra Canadá, contra Brasil, contra Uruguay, contra Paraguay? Fernando o yo Sí, contesta. bueno, a ver, yo diría que habiendo buen negocio va a crecer. Todavía esto no se nota y creo que acá hay varias cuestiones. Una es que de alguna manera la gente tiende a mirar con el espejo retrovisor, como digo yo, y no con los faros largos, entonces cuesta todavía ver realmente decisión. Si hubiera una decisión concreta de mayor inversión, no tendríamos el precio de vientre que tenemos. Creo que esto es un indicador que todavía no ha llegado a visualizarse lo que hay por delante. Creo que también los problemas de sequía y los problemas de la agricultura le han quitado a estos vasos comunicantes que hay entre agricultura y ganadería las posibilidades también de invertir. Yo creo que con la agricultura de este año, ¿qué quiero decir? Que en los años anteriores los resultados agrícolas no fueron lo suficientemente importantes como para que se volcase más fondos en ganadería. Seguramente los buenos resultados de esta cosecha van a verse reflejados en un aumento de inversiones en ganadería. Y lo otro que también pasa es que claramente es un sector que está necesitando algún tipo de financiamiento. Creo que es un momento de entrar a pensar en algo parecido a lo que fue el Plan Balcarce allá en la década del 70 y del 80, donde fue un programa con créditos adecuados, los cuales había 2 o 3 años de gracia, con tasas adecuadas al negocio, y muchos partidos de la provincia de Buenos Aires les permitió crecer en cantidad de vacas, crecer en inversión de pastura. O sea, creo que hay que entrar a batallar con este tipo de cosas para realmente concretar. Bueno, ahí se perdió a Fernando, pero creo que estaba redondeando. Me Algo le salto a pasó con la señal. Olivos. ¿Cómo vamos con la producción para el 2026? Pregunta Daniel, digamos. Lo mismo debería ocurrir también con la ganadería, porque hay una oportunidad histórica que vale la pena aprovecharse, ¿no? Gracias, Fer. Manu, Olivos, la producción 2026, ¿qué expectativas tenés en Adblick Olivos y tenemos alguna mirada sectorial? Sí, digamos, yendo, como decía, venimos de un año muy bueno, pasamos los 5 millones de kilos. Este año esperamos un año más a la baja en cuanto a becería, probablemente estar arriba de los 3 millones. Todavía falta bastante por recorrer. Este, en el sector, digamos, el norte, que el año pasado estuvo bastante flojo, este año esperaban buena cosecha, pero parece que el clima les ha vuelto a jugar en contra. Siguen teniendo cuando no es el frío, es el viento. El norte me refiero a Catamarca y La Rioja capital, la zona oeste de La Rioja por ahí tiene mejor perspectiva, el aceite mejor que conserva. Y San Juan por ahora viene bien, ya esperan un año medio. Así que, digamos, parece que va a venir un año tranquilo sin grandes sobresaltos en general. Por ahí conserva que se esperaba que fuera muy bueno, no lo va a hacer así, así que eso nos va a jugar un poco a favor. Este, Bueno, impecable, impecable. ¿Qué pasa con Brasil y Paraguay a nivel ganadería que para aumentar la producción pareciera ser que tienen que deforestar? No así nosotros, Víctor. No, no podríamos hacer un sello, dice Adrián, carne libre de deforestación. ¿Alguna vez se pensó eso? No solo se pensó, es una imposición de la Unión Europea, ahora postergada al 1 de enero del 2027, pero digamos, es un camino. Yo creo que Argentina está en camino de hacer las cosas bien, pero no pensemos que la paja está en el ojo ajeno, ¿no? Acá también hemos cometido algunos errores. Afortunadamente, la trazabilidad individual
que arrancará el 1 de enero del 2026, nos va a permitir, digamos, linkear la información del animal desde que nace hasta que va al frigorífico, con lo que es el polígono de cada campo donde estuvo a lo largo de su vida. Eso es un proceso que ya está en desarrollo, entre otros la plataforma BISEC, pero también plataforma de la provincia de Santa Fe, van en camino a dar respuesta a eso. Y sin ninguna duda, diría, si Argentina, en lugar de enojarse con los europeos por la imposición, se pone a trabajar, tiene información valiosísima para diferenciar su producto como efectivamente trazado y libre de deforestación, por lo menos ilegal. No sé si de deforestación total, porque ahí en la ley argentina hay campos que tienen posibilidad de deforestar una parte del mismo dentro del marco legal, que Unión Europea no lo exige. Pero yo diría, para no ponernos en detalles, me parece que buena parte de lo que han sido exigencias y cuestiones vinculadas por ahí más a lo ideológico que a lo realmente productivo y de desarrollo, creo que la Argentina hoy tiene oportunidades incluso mucho más valiosas, como es transformar un commodity en un specialty a través de tipificación de calidad. Yo hice un pequeño comentario cuando vos mostraste la foto, respecto de que me parecía que la calidad de ese ojo de bife, digamos, está en una línea media. Bueno, Argentina puede mostrarte fotos y cortes con muchísimo más valor, ya tiene desarrollado una tipificación por objetivos de calidad para atender los mercados de nicho de mayor marmoreo, etcétera, etcétera. Y si bien hay que dar respuestas a las exigencias medioambientales y demás, yo diría, yo le pondría todo el foco, y de hecho en Adblick estamos en eso, para ir a la mayor calidad, ir a los nichos y lograr mucho más valor por kilo producido. Espectacular, me encantó. Digamos, esto es un frontón, ¿eh? Tiran, ustedes tiran, tiran y le devuelven al ángulo sobre el fleje, así que me gusta, me gusta. Va otra, de Pedro. Pedrito dice, agradece primero por el Día del Inversor y le pregunta a Santiago con respecto a la cuenca del Salado, si las inundaciones en la cuenca del Salado han afectado a Adbli Granos. Ya sea ahora o en el pasado, sabemos que tuvimos áreas afectadas, que se informó en el último news, pero contá cómo está la situación ahora, Santi. Dale, sí, hoy tenemos nosotros relevado y creo que como decía antes, o sea, hoy tenemos relevado más o menos, hace 20 días teníamos una situación en riesgo de siembra de más o menos un poquito más de 6.000 hectáreas. La verdad que cambia mucho cuando empiezan a levantar las temperaturas y obviamente afloja la intensidad de las lluvias. Veníamos de lluvias en primavera pronosticaban 30 40 milímetros y llovían 110 90. La verdad que era realmente muy complejo. Hoy tenemos nosotros más o menos de esas 6.000 hectáreas, cayó bastante la posibilidad de no sembrarlo, digamos, o sea, tenemos algunos campos donde estamos todavía, ¿cómo se llama? Esperando a tomar la decisión de siembra, de fecha y de qué cultivo, por eso hablaba mucho de la flexibilidad y más o menos de esas 6.000 hectáreas, un poquito más de 6.000 hectáreas que teníamos identificadas hace un mes, un 50% estaba en la cuenca del Salado, digamos, o sea, básicamente eran un poquito más de 3.000 hectáreas. La realidad que hoy estamos sembrando hectáreas que hace un mes pensábamos que no las íbamos a sembrar. Por esto que decía de la temperatura, de la evaporación y bueno, y de cómo va evolucionando cómo se va secando el suelo, lo que estamos haciendo es eventualmente aplicando otros cultivos, versus el que teníamos planificado. Tenemos previsibilidad de que vamos a no sembrar una cierta cantidad de hectáreas. Hoy es muy difícil decir cuántas son. Probablemente esas 6.000 haya aproximadamente un 15, un 20% que no las sembremos, pero la realidad que todavía quedan 2 semanas de siembra y creo que al fin y al cabo lo importante es entender eso, ¿no? Que la realidad es que para una determinada fecha de siembra puede haber un planteo productivo distinto al que teníamos pensado
y un planteo productivo significa otro cultivo, otra densidad de siembra, otro paquete tecnológico, otro costo de arrendamiento y obviamente siempre apuntando a no tener una exposición de riesgo que no queramos tener y priorizando lo que es la renta, ¿no? Con lo cual, o sea, hoy la complicación está, pero la verdad que hace un mes parecía mucho, de mucho mayor impacto que lo que tenemos hoy. Y si tuviéramos que poner un número de hectáreas, diría que es eso, cercano a las 1000 y piquito de hectáreas que sobre el plan que teníamos presupuestado probablemente no terminemos sembrando, digamos. Bueno, muchísimas gracias, José, Anita. José, José, Víctor. Víctor. No, quisiera agregar algo porque me parece que para los inversores es muy útil. Nosotros en ganadería tuvimos dos casos emblemáticos que resolvimos en segundos. El primero, el caso de una empresa, un stakeholder en el que hacemos las recrías, una empresa grande con distintos campos y distintas alternativas, nos llamó en pleno mes de agosto y nos dijo, mirá, se me está inundando el campo, se viene el agua, tenemos una semana para sacar la hacienda. Al toque le dijimos, la sacamos, alternativas. Dijo, bueno, estamos en Villegas, con bien, podemos ir ahí, después podemos hacer feedlot. No, nos pusimos de acuerdo en un minuto y la hacienda salió en 3 días, mucho antes de una semana. O el otro caso, un stakeholder de primerísima, que este año tuvo una inundación inaudita, impensada, y nos dijo, necesito sacar la mitad de los terneros del campo ya. A los 3 días salieron todos los terneros sin problema y para no quedar nosotros descalzados, al toque vendimos los novillitos en el momento, en la situación que estaban y compramos terneros de reposición a una relación fantástica. De modo tal que lo que quería contar es que los problemas y las inclemencias climáticas son inevitables, estemos donde estemos y en el lugar y en la ocasión que ocurra. Lo importante es tomar la decisión, tener la capacidad para resolver y además salir de la mejor manera. En este caso salimos incluso hasta favorecidos. Bueno, bien, bien. Ahí, Anita, vamos cerrando. No sé si queda alguna pregunta. Creo que respondimos todas las preguntas. ¿Cómo estás viendo vos el pulso como representante de los inversores? ¿Tenés alguna pregunta para hacer al equipo? Eh, Contanos un poco y damos la oportunidad para alguien que no se haya animado hasta ahora o tenga alguna preguntita. No, Te cedo la palabra. hoy hemos tenido una convocatoria de muchísimos inversores, te diría que récord de los últimos 4 meses, y es lo mismo que estamos experimentando con el equipo en términos de consultas, inquietudes y posibilidades de negocio para lo que viene, para el año que viene, ya te diría, ¿no? Este parate que tuvimos en este año que mencionaron varios de los oradores de hoy, de un año muy particular, se reflejó también en el nivel de inversión y ahora estamos viendo una actividad mucho mayor, un año que perfila para ser un año de economía real. Y bueno, y en ese sentido nosotros trabajando para mantener todo ese relacionamiento, se ha visto hoy con las preguntas y con la importancia que tiene para nuestros inversores y para el resto de nuestra red participar de estos encuentros donde hablamos realmente desde la compañía de lo que para nosotros va a ser el futuro, que es clave. Bueno, bueno, buenísimo. Tengo 75 oradores en la sala, perdón, 75 participantes y voy a hablar 2 minutos, no vale irse, digamos, no vale irse, porque voy a aprovechar esta gran mirada de negocio y esta gran generosidad de compartir experiencias, talento de todos nuestros directores y gerentes que de alguna manera han recibido educación, más allá de gastar los zapatos, caminar y tener calle, pero esa calle se potencia con la educación. Y como muchos de ustedes saben, desde Adblick hace muchos años, junto con Renato y otros 48 socios fundadores, apoyamos a que se genere el inicio de Bisblick, Bisblick Talento Joven. Es una fundación que básicamente detecta el talento
digamos, con bajos recursos económicos para apoyar y convertir en profesionales a chicos que tienen muchas ganas y empuje y son los primeros profesionales de su familia. Hoy tenemos 188 becados que reciben entre 80 y 100 mil pesos por mes y aparte reciben un tutor y aparte reciben cuando inician su universidad una laptop y tienen salidas laborales en el año 3. Y junto con Renato estamos en un periodo donde salimos a buscar otros 50 socios fundadores, dado que Bisblick ha escalado su modelo y ofrece programas de pasantías a Accenture, Unilever, a Danone, y a su vez tiene otra rama, que es la tercera de inclusión social laboral, donde compañías de primera línea le piden jóvenes profesionales que Bisblick detecta, los selecciona, los incorpora y hace el seguimiento con las compañías, los jefes de los chicos por 6 meses para la inserción. Entonces lo que vemos que este modelo que ya tiene 13 años, que es exitoso, que está aprobado, que está liderado por un equipo de 7 ejecutivas, digamos, que forman parte de la dotación 100% de Bisblick y con una red de más de 100 tutores. A cada uno de los que esté escuchando, digamos, invitarlos a poder considerar sumarse como co-founder. Estamos buscando una nueva ronda de 50 socios fundadores. Ya vamos por 6 o 7, empezamos hace 15 días, como para darle una escalabilidad al modelo y a su vez hacer un pequeñito fondo de endowment para tener un fondo anticíclico para la fundación y no tener algunos sobresaltos que pueda tener cuando se cae un sponsor o se baja un programa de becas. Así que agradecerle a todos la presencia en el día de hoy, contarles que desde Adly, como siempre, digamos, a disposición, tratando de hacerlo mejor cada día. Y bueno, seguimos en contacto y seguramente nos veremos antes de Navidad para saludarnos como hacemos todos los años. Así que gracias Santiago, gracias Manuel, Víctor, Fernando, Renato, Andrés. Gracias Ana por organizar este espacio y con tu equipo convocar. Y bueno, nos veremos en el próximo día del socio inversor. Así que un saludo grande para todos. Chao, Gracias, chao, José. gracias. Gracias. Chau, chau. Hasta Muchas luego. gracias a todos.